Hola, bienvenidos al programa Escudriñando la Frase. Hoy es jueves 7 de noviembre del 2024. Vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Que las personas que se conecten a este programa sean edificadas, sean bendecidas. Gracias por poder predicar su bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy les he traído una frase que encontré por ahí que tiene que ver con un tipo de enseñanza muy fuerte y que es una corriente muy fuerte en estos momentos. Voy a presentárselas en pantalla para que puedan, para ponerlos en contexto. Esta es la frase que vamos a escudriñar hoy. Más que todo, más que frase, vamos a escudriñar lo que tiene que ver con lo que dice ahí las últimas dos palabras, que son maldiciones generacionales. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque he visto muchísimas frases que se refieren a maldiciones generacionales, he visto muchas enseñanzas que se refieren a maldiciones generacionales, abrazan las maldiciones generacionales como una enseñanza y hay un tipo de adoctrinamiento con respecto a esto. Entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor, a ver qué opina Dios acerca de eso, qué es lo que está escrito en la palabra del Señor acerca de las maldiciones generacionales. Ok, la idea de este programa, bueno, no solamente este programa, sino todos los programas de Escudriñando la Frase, es que las personas que puedan ver el video se puedan instruir y que puedan aprender. Esa es la idea. Que las personas puedan aprender también a la luz de la palabra, porque todo lo que enseñamos es a la luz de la palabra, para que después se puedan pesar y después de pesarse tengan la oportunidad de poder decidir. Nuestra intención, obviamente, así como las intenciones del Señor en su palabra, es que puedan decidir bien. Y no solamente que se queden con lo aprendido, sino que lo pongan en práctica. Con respecto a esta corriente de maldiciones generacionales, ¿quiénes son los que usan este tipo de frases? Los que enseñan o aceptan este tipo de frases como maldiciones generacionales. Bueno, he visto en su gran mayoría personas creyentes. En su más gran mayoría son personas creyentes, evangélicas, católicas y muy poco porcentaje personas no creyentes. ¿Para qué es que usan la frase? Bueno, la usan para tratar de darle un sentido a lo que muchas personas viven, el tipo de vida que llevan, entonces tratan de acoplarse y justificarlo con esta frase. ¿Para qué sirve esta frase? Sirve para identificar de dónde vienen las desgracias que muchos viven y el tipo de vida que, valga la redundancia, están viviendo. Y específicamente para muchos, el significado o el tipo de cómo lo entienden, cómo entienden esto de las maldiciones generacionales, radica en que piensan y creen que son consecuencias de pecados que se heredan, ya sea de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de ahí para atrás. Como por ejemplo pecados, malas prácticas en su vida, vicios, temperamentos, enfermedades, cosas que tengan que ver también con crisis financiera. Entonces las personas que abrazan este tipo de enseñanza, eso es lo que creen, que lo que están viviendo es culpa técnicamente de otra persona que en su pasado hizo algo, hizo algún tipo, no sé, se portó mal, hizo algún tipo de pacto, no sé. Y entonces ellos están ahorita pagando lo que sus ancestros hicieron. También este tipo de frases y quienes los enseñan o quienes lo aceptan motivan también a los que creen en este tipo de frase a hacer y a autoevaluarse, en hacer retrospectivas, hacer investigaciones de los pecados de las personas, de sus antecesores, hacer investigaciones acerca del porqué y las consecuencias de los que están viviendo hoy y averiguar por qué están pagando pecados de algún antepasado. Incluso desde los púlpitos y diferentes cúpulas religiosas incitan a que se practique liberación a los que creen en este tipo de maldiciones. Es decir, también incitan a que hayan sesiones de oración, imposición de manos y que haya también confesión por parte del afectado para romper este tipo de ataduras, porque también dicen que las maldiciones generacionales son ataduras, cadenas. Este tipo de enseñanza lo unen
a ciertas actividades en algunos centros religiosos, y está muy ligado también a encuentros, a desafíos, a retiros, noches de liberación, etcétera. Es decir, utilizan este tipo de actividades como encuentros, desafíos y todo eso para introducir el adoctrinamiento de las maldiciones generacionales. Ahora bien, ¿de dónde es que salen o de dónde es que las personas toman las maldiciones generacionales? Bueno, aparentemente lo toman de la Biblia. Es decir, las personas que creen que hay maldiciones generacionales lo toman específicamente de la Biblia y lo tratan de enseñar con 3 pasajes que les he traído el día de hoy y que vamos a escudriñar. El primer pasaje está en Éxodo capítulo 25, donde específicamente involucrando el tema, usted puede después leer, no lea en este momento, tenga y concéntrese en esta enseñanza. Si puede ir apuntando, puede tal vez apuntar, pero la idea es que se concentre en esta enseñanza para que pueda aprender bastante. Después puede repasar el video y puede buscarlo en la Biblia. El primer pasaje donde las personas se respaldan, ¿verdad?, para enseñar acerca de las maldiciones generacionales está en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde dice el Señor: soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces toman eso y dicen, bueno, ahí dice el Señor que visita la 3ª y 4ª generación. Eso quiere decir que las maldiciones van de generación en generación, y por ahí se van enseñando lo que las personas entienden o lo que quieren enseñar. Pero el texto trata de un principio, no de una condición irreversible. No es una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a los hijos de las personas pecadoras. El principio es que habrían consecuencias por la maldad, y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero no es que los hijos iban a ser malditos por sus padres, sino que, por supuesto, que si los padres caminan sin Dios, entonces sus hijos van a recibir cierto efecto, pero no es que la maldición se pasa de generación en generación. Entonces, eso de Éxodo 25 queda claro. El segundo pasaje que les traje también y toman para este tipo de enseñanzas, lo encontramos en Números capítulo 14, versículo 18, donde escrito está: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los 3º y hasta los 4º, refiriéndose también a las generaciones. Este pasaje, siendo una misma explicación que el anterior, aquí Dios nos amplía más y nos afirma su misericordia, es decir, que Él está atento a quien deja de hacer maldad, y está atento para quien tome, o para aquella persona que pueda tomar la decisión de dejar de hacer maldad, aunque Él también, y aquí lo aclara, Él va a estar siempre atento a la maldad que enseñan los padres a sus hijos, con sus prácticas y el efecto o el fruto de una vida sin Dios. A eso se refiere básicamente Números 14 y 18. Hasta el momento, el pasaje anterior que estaba en Éxodo y el pasaje de Números no nos dicen específicamente que hay una maldición de padres sobre hijos. De momento no. El tercer pasaje que les traje lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Escrito está, donde Dios dice que Él es fuerte, celoso. Dice el Señor: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Igual que los 2 versículos anteriores, los 2 pasajes anteriores que acabamos de escudriñar, estos pasajes están sacados de contexto por parte de las personas que enseñan que son maldiciones generacionales. Solo que en este último que estamos viendo, el Señor es más claro y afirma que Él visita la maldad de las personas que le aborrecen, es decir, de los que le rechazan. Pero ¿por qué los visita? Porque ahí mismo decía también en Números 14 y 18, porque Él es grande en misericordia. Es decir, visitar significa, no es que Él se va y vuelve, porque recuerde que uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, eso de que se va y vuelve no tiene sentido. Significa que Él está atento. Cuando dice que Él visita la maldad de la 3ª, 4ª, no sé, generación, significa que Él está atento, porque Él es el
Él está por siempre, Él es eterno. Entonces significa que Él va a estar siempre atento a hacer misericordia a toda aquella persona que quiera dejar de caminar haciendo el mal. Bueno, otro texto que es usado para enseñar las maldiciones generacionales está en Proverbios 26, capítulo 26, versículo 2, donde escrito está: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces se van también por ahí y dicen, ven que la maldición no viene sin causa porque hubo alguien atrás suyo que hizo alguna maldad o algo y usted es el que está pagando, pero de ninguna forma se refiere Proverbios 26.2 a eso. Ese pasaje de Proverbios 26.2 se refiere al resultado, al fruto de una vida sin Dios. Habla de una advertencia, no de una maldición, y eso hay que dejarlo bastante claro. Aunque tampoco podemos asumir de plano que a alguien le esté yendo mal por causa de su pecado, porque también hay que dejar todo muy clarito, no hay que dejar tal vez algunos grises por aquí, de que no a toda persona que le está yendo mal significa que es que el pecado le alcanzó, porque conocemos personas muy cristianas, siervas y siervos del Señor, que puedan estar pasando ahorita por alguna enfermedad, y de ninguna forma eso es un pecado que le está alcanzando, o eso es un resultado de vivir apartado de Dios, porque se nota por testimonio también que tienen una vida con el Señor. Entonces de ninguna forma podemos asumir de plano que a toda persona que le está yendo mal es porque es tal vez un pecado oculto. Y esto también lo podríamos aprender, usted puede apuntarlo por ahí, después puede leerlo. Eso está en Job capítulo 4. En Job capítulo 4 los amigos de Job le achacan a él que a él le está yendo mal y todo lo que usted sabe de Job, que perdió sus hijos, que perdió su ganado, que perdió su casa, todo se lo achacan a que Job tenía supuestamente un pecado oculto. Pero Job no tenía ningún pecado oculto. Ahí después ustedes lo pueden leer un poquito en capítulo 4. Entonces era bueno aclararlo. Ahora bien, ¿qué es lo que la gente interpreta acerca de las maldiciones generacionales? ¿Qué es lo que está en la boca de la gente? ¿Qué es lo que uno escucha cuando conversa con las personas que defienden a capa y espada este tipo de adoctrinamiento? Bueno, la gente dice que las maldiciones generacionales, aparte de ser una desgracia para ellos por culpa de los antepasados, ¿verdad? Ya lo expliqué, también dicen que son obra del diablo. Por eso en muchas iglesias pasan mencionando y reprendiendo al diablo por esa supuesta maldición. Dicen, por ejemplo, en este momento me libero de esas cadenas de maldición porque hiciste preso a mi abuelo, hiciste preso a mi bisabuelo, hiciste preso de ese maldito vicio a mi papá y me hiciste preso a mí, pero yo me libero y yo cancelo y yo reprendo y amarro al diablo y rompo cadenas. Hermano, haga conmigo, rompa las cadenas, hermano, hágalo conmigo. Y hacen ese tipo de shows donde la gente guiada por emociones, por sentimientos y por toda la frustración que viven, terminan creyendo todo este tipo de mentiras. Entonces, aparte de creer que la maldición generacional o que lo que están viviendo es culpa o que viene de los antepasados, le meten al combo que también es culpa del diablo. Entonces se hace ahí una tremenda confusión, una tremenda situación donde declaran todo esto y se vuelve un caos. Entonces, ¿cuál sería la correcta interpretación? ¿Cuál sería la correcta interpretación que debe tener alguien acerca de esto de las maldiciones y las bendiciones para entender mejor todo este tema y para que la persona se instruya y también tenga y pueda hacer uso de la defensa cuando la persona también quiera exponer y quiera inclusive también predicar acerca de esto y no solamente decir estoy en contra, sino tener también base bíblica? Bueno, tendríamos que preguntarnos también si es realmente lo que la gente cree y lo que se enseña en los púlpitos acerca de que el diablo es el culpable de las maldiciones, o también tendríamos que hacer una pregunta de que si es cierto esto de que los antecesores o los abuelos y padres son los culpables de que la persona le esté yendo mal hoy. Entonces, para poder entender y tener una correcta interpretación, deberíamos preguntarnos específicamente quién es el que establece las maldiciones entonces.
Porque entendiendo quién es el que establece las maldiciones, podríamos darle una dirección no solamente a la vida, sino a la oración. Podríamos darle una dirección al entendimiento de cada uno de nosotros, y dándole una dirección al entendimiento y al tipo de vida podríamos ya tener ya conceptos más claros. La respuesta yo se las traje, ustedes lo pueden anotar por ahí. La respuesta la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Todo el capítulo 28 está lleno de esa enseñanza. Usted puede tomarse un tiempito para leerlo después. Yo lo traje resumido. Empezando el capítulo, el Señor dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Empieza Deuteronomio hablando de la bendición de la obediencia, es decir, el resultado de la obediencia a Dios. Sigue en este capítulo diciendo: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar, bendito será tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, etcétera, etcétera. Habla de las bendiciones. Pero más adelante también la palabra habla de las maldiciones. Es decir, dice, y está escrito: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, maldita será tu casa y arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y ahí va para adelante explicando y explicando. Son 60 y resto de versículos. Y al final, inclusive en el versículo 67, el Señor dice: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese por la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado. Es decir, no solamente si no hacen caso de lo que el Señor pide, maldito será por esto y lo otro, sino que habrán personas que dicen: ay, en la mañana van a querer que sea de tarde, y en la tarde que sea de mañana. Es decir, hay muchas personas que les está yendo mal, están viviendo en miseria, y tienen una vida, un desastre, que quieren que el tiempo corra, porque lo que están viviendo no les está gustando, es un completo caos la vida, y quiere que todo pase rápido, y está escrito. Entonces, leído lo anterior, la pregunta que salta y que se pone aquí en la mesa sería: ¿quién es entonces el que establece las maldiciones? Si leemos detenidamente los pasajes anteriores, vamos a entrar y vamos a caer en cuentas de que el que establece las maldiciones es Dios. Nuestro Señor es el que establece la maldición y la bendición. Dios establece tanto las maldiciones para las personas que no obedecen, como las bendiciones a las personas que sí obedecen. Y Dios nos muestra también cuál va a ser, qué es lo que le va a acontecer a las personas desobedientes. Entonces, si Dios es el que establece las maldiciones, ¿por qué hay tantas personas metidas en la iglesia y tantas personas que se dicen ser creyentes, que reprenden al diablo y hablan de renunciar a las maldiciones y cancelarlas y reprenderlas y todo eso? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Falta de entendimiento, por supuesto. Ignorancia, por supuesto. Maldito no es igual a maleficio. Cuando el Señor dice maldita tu entrada, maldita tu salida porque no obedecen, no significa que el Señor está echándole un maleficio a las personas. Esa maldición se refiere a la consecuencia de una vida apartada de Dios. Sufrimientos, engaños, adicciones, infidelidades, maldad son el fruto de una vida sin Dios. ¿Son maldiciones que la persona hereda? No, definitivamente no. Es fruto de una vida sin Dios. Cada quien es responsable de sus actos, y las maldades de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de ninguna forma cae sobre nadie como una maldición que condena al infierno a las demás personas.
o a tener que vivir obligatoriamente lo que vivieron los antecesores. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, encontramos la respuesta para este tipo de adoctrinamiento y una respuesta clara por parte de nuestro Señor. Escrito está: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Claro está. El Señor lo deja sumamente claro. Ni el Hijo va a llevar el pecado o a sufrir la consecuencia del pecado de su Padre, ni el Padre lo de su Hijo. Ahora, yo pregunto, ¿será que es más fácil para alguien que está viviendo en algún tipo de miseria? ¿Será que es más fácil para alguien que está viviendo en pecado, que no se quiere apartar de la maldad, que no quiere tomar decisiones, que no quiere dejar el vicio, que no quiere dejar la infidelidad, que no quiere dejar el carácter de peleonero y que se mete en un montón de problemas en la calle? ¿Será que para este tipo de personas que no logran controlar este tipo de pecado en el que viven, será más fácil para esas personas decir y echarle la culpa a otros, tomando el adoctrinamiento de las maldiciones generacionales? ¿Será más fácil para ellos? Bueno, si lo hacen, si alguna persona se aprovecha de que estoy en maldición generacional supuestamente para echarle la culpa a otro de lo que está viviendo, créame que eso es una antigua patraña que viene desde muchísimos años, más de lo que usted cree. Ese antiguo error, es un error por supuesto, viene desde Adán, cuando fue confrontado por Dios y culpa a Eva por el pecado que él cometió. ¿Recuerdan? Cuando el Señor le reclama y le pregunta y él dice: no, la mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Entonces es muy fácil para las personas cuando pecan o cuando están viviendo una vida y esa vida es de desastre, echarle la culpa a otra persona. Es que yo viví esto porque me hicieron este daño, o por culpa de fulano de tal o fulana de tal, es que soy así. De ninguna forma. El Señor lo explica muy bien, de que cada uno es responsable de lo que hace. Entonces, no asumir la responsabilidad individual es precisamente lo que hizo Adán al culpar a Eva cuando fue confrontado por Dios. Y eso es también lo que hizo Eva al culpar a la serpiente. Entonces, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Pero se sabe que cada quien tuvo que hacerse responsable de sus actos. Dirán algunos: ¿y por qué yo salí? Explíqueme por qué yo salí igual que mi papá. ¿Por qué salí igual a mi mamá? Porque eso me está afectando. Explíqueme cómo funciona. Bueno, también hay una explicación para todo eso. En su gran mayoría, lo que están viviendo muchas personas, que es igual a lo que vivió su papá o lo que vivió su abuelo. Hablemos, por ejemplo, uno de las situaciones más conocidas es el alcohol, ¿verdad? El alcoholismo. Vemos al bisabuelo que era alcohólico, vemos al abuelo que es alcohólico, vemos al papá que es un alcohólico, y ahora la persona, el hijo, también es un alcohólico. Entonces, explíqueme por qué. Bueno, esos son actitudes aprendidas, pero eso no es una regla. Hay muchas personas que han tenido en su casa alcoholismo y no son alcohólicos hoy. Hay personas que no han tenido en su casa solamente a su papá o a su abuelo alcohólico, sino a su mamá, a sus hermanos, y esas personas no son alcohólicas hoy. Entonces eso no es una regla, eso son actitudes aprendidas. Ahora bien, si hablamos de carácter, si hablamos de temperamento, de facciones físicas, si hablamos de parecidos físicos, eso nada tiene que ver con maldiciones generacionales, perdón. Eso nada tiene que ver con maldiciones generacionales. Eso son simplemente situaciones ya naturales y físicas. Y iría más que todo ligado al tema de la genética. ¿Ok? Lo relacionado con enfermedades, porque también hay personas que dicen: pues que yo heredé una maldición de mi mamá porque me heredó una enfermedad. No, lo relacionado con esas enfermedades tiene que ver con enfermedades hereditarias, pero no son de ninguna forma maldiciones generacionales. Ahora bien, las enfermedades, las facciones físicas, el carácter, perdón, no dije nada, el carácter no va a condenar absolutamente a nadie. Entonces, esto de las maldiciones generacionales lo asocia mucho con pecado y quitan la responsabilidad del que supuestamente está recibiendo las maldiciones generacionales para que ese pecado quede ahí y siga. Pero una enfermedad, una facción física, un carácter,
un temperamento no va a condenar a nadie. Eso simplemente de que, obviamente, usted en una relación con el Señor, usted tiene que controlarlo. Su nueva criatura va a tener dominio propio sobre el viejo hombre, entonces ya no va a tener ese temperamento que tenía antes, no va a tener ese carácter. Si usted en este momento tiene un carácter que no se aguanta ni usted solo, tiene que vigilar entonces ese cristianismo. Lo relacionado a aceptar o rechazar a Dios será siempre una decisión propia e individual, que quede claro. Y aunque haya influencia de las personas para inducir a otras, ya sea de abuelos a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, aunque haya algún tipo de que se induzca a que no crean en Dios o que hay un tipo de vida donde viven sin Dios, viven totalmente apartados del Señor, eso no tiene nada que ver con maldiciones generacionales. La última palabra siempre la va a tener usted, que es el que está viendo este video. No importa cómo vivió, no importa lo que hizo su papá, su abuelo, su bisabuelo, la última palabra la va a tener usted. Entonces, ¿de dónde sale la corriente este tipo de adoctrinamiento falso de las maldiciones generacionales? Bueno, sale, vea qué interesante, esto de las maldiciones generacionales no solamente sale de lo que sacan las personas en los versículos que le mencioné. Esto es un interesante cóctel, así le llamo yo, es un cóctel que sale de mezclar lo que vimos en Éxodo 25, Números 14 y 18 y Deuteronomio 5, 9, con la famosa teoría de la constelación familiar. Y usted diría, ¿pero de qué me estás hablando, Randall? Entonces yo le digo, bueno, aunque usted no lo crea, usted puede estar metido en este momento en una situación donde usted ni conoce, aceptando, creyendo y abrazando una supuesta maldición generacional que usted no sabe toda la cola que trae. Usted no sabe cuál es el engaño y cómo se ha introducido este tipo de teoría de la constelación familiar, que se lo voy a explicar rápidamente. Rápidamente, un par de minutos se la voy a explicar. La constelación familiar es un método terapéutico creado por Bert Hellinger. Es un señor que vivió desde el año 1925, falleció en el 2019, un señor teólogo y espiritualista alemán, nacido en una familia católica y fue miembro de una orden de misioneros católicos. Ojo, católico. Trabajó durante 16 años en Sudáfrica dirigiendo escuelas superiores en las comunidades zulúes. Se dedicó a exponer acerca de las conexiones no conscientes entre ciertas vivencias de los ancestros y sus descendientes. En su trabajo como misionero en la isla africana de Zulú, se impactó por la importancia de que la tribu Zulú le daba a los ancestros. La tribu Zulú tenía como práctica hacer sesiones espirituales, espiritistas, no sé, para conectarse con sus ancestros. Eso es muy típico de tribus, muy típico de las situaciones y de este tipo de grupos. Hacen ciertos rituales. En este caso, la tribu de Zulú hacía rituales para conectarse supuestamente ellos con sus ancestros y poder entender qué era lo que estaba aconteciendo. Entonces, con este tipo de sesiones espirituales se conectaban con sus ancestros y sus ancestros supuestamente les decían que lo que estaba sucediendo era culpa del abuelo, del tío, bueno, todo esto. Muy parecido a lo que habíamos hablado la vez pasada acerca de las sesiones de cuando un muerto se le pide consulta a un muerto y todo esto. Dice, sus prácticas afirman, las prácticas de este señor afirman que, las prácticas de esta tribu de Zulú, afirman que los problemas y las dificultades actuales pueden estar influenciadas por generaciones anteriores, incluso si los afectados desconocen el evento original. Oiga lo que traía este señor, producto de la enseñanza, del aprendizaje de esta tribu. En lugar de hacer entonces que los zulúes se convirtieran a él se convirtió a los zulúes. Qué triste. O sea, entonces él trajo esa enseñanza. Y esa mezcla se muestra muy atractiva para muchos hoy en día. Llenan a las iglesias y se maravillan de escuchar de que lo que le esté pudiendo afectar en este momento en la vida de alguien pudo haber sido producto o viene de atrás. Entonces esto maravilla mucho a la gente.
esta teoría de estas conexiones y todo esto de la constelación familiar mezclado con cosas que extraen de la palabra de nuestro Señor es una bomba para muchísimas personas poder tratar de justificar su forma de vivir y tener que echarle la culpa a personas en su pasado y bueno, todo lo que ya le hemos explicado. Entonces este señor, en lugar de hacer que los zulúes se volvieran al cristianismo, él se volvió a ellos. Esa mezcla es una mezcla donde es muy atractiva para la gente. Lo mezclan también con temas de maldiciones y liberaciones. Y bueno, entonces hasta ahí podríamos entender cómo es esta mezcla de la maldición generacional. Es triste, pero es asombroso. Es muy asombroso porque tal vez usted no sabía que la maldición generacional tiene conexiones con esto de la teoría de la constelación familiar, que las maldiciones generacionales las respaldan con ciertos versículos que no tienen nada que ver con maldición generacional, entonces hacen todo un adoctrinamiento para tener a las personas dormidas y quitarle la responsabilidad que verdaderamente necesitan. No es una responsabilidad que merecen, es una responsabilidad que la persona necesita. El pecador no es que merezca que le achaquen y que le restrieguen lo que está viviendo. Es que él necesita escuchar que está en un error y en este error de maldiciones generacionales para que pueda tomar una decisión. Esa es la idea. Entonces vemos que el daño que causa el adoctrinamiento y la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, parte de los daños que está causando ahorita es que decepciona mucho a las personas. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas implican que las personas crean fervientemente en que hay alguien que no es él, sino que hay otra persona responsable. Entonces hay mucha decepción. Aquellos que han sido también, hay mucha decepción también en aquellos que han sido objeto de una liberación, de una disque liberación, y que con el tiempo el pecado, la consecuencia de ese pecado vuelven a florecer. Entonces dicen, pero si ya yo me liberé de la maldición generacional, ya rompí las cadenas, ya hice hasta la coreografía, yo cancelé, decreté, rompí, bueno, todo eso, ¿verdad? Todo ese montón de sinónimos, para que al tiempo vengan a lo mismo, entonces hay frustración. Se enojan con el Señor, se enojan con Dios por causa de este montón de mentirosos que meten estos adoctrinamientos. Otros quizá lo resuelven sometiéndose periódicamente a ciertas liberaciones, que también eso para nada es saludable, porque hablan de espíritus de maldición y espíritu de esto y espíritu del otro. Entonces eso es una vida de adormecimiento, mientras la verdadera salida de ese tipo de vida es un arrepentimiento y un cambio de vida inmediato. Esa es la verdadera salida. Entonces, entender y aplicar le ayudará a usted que está viendo este video no solamente a refutar con la Biblia esta falsa doctrina, sino que también le puede ayudar a otros. Y si usted es una de las personas que creía que las maldiciones generacionales existían, hoy a la luz de la palabra le he enseñado que eso no existe y que tristemente es un adoctrinamiento, una falsa doctrina que tiene dormida a muchísimas más personas de lo que usted cree. Hoy usted va a tener la oportunidad y hoy hemos sacado a la luz que usted es el responsable absoluto, total de su vida y va a ser el responsable absoluto y total de su futuro. Y que de aquí en adelante ya no le va a poder echar la culpa a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a su bisabuelo, que ya están muertos, ya están fallecidos. De ahora en adelante usted ya entendió que el responsable es usted. ¿Y cómo es que usted puede empezar a hacer un cambio? Bueno, usted hoy se puede arrepentir del modo de vida que usted lleva y dejar de estarle echando la culpa a los demás. Hoy usted se puede arrepentir de estar abrazando este tipo de enseñanzas y adoctrinamientos y puede pararse y hacerse responsable de lo que usted ha hecho para poder tratar de enderezar su vida y venir al camino del Señor. Yo le puedo guiar a usted con una oración, no puedo hacer la oración por usted, pero le puedo guiar.
Ahí donde usted está, usted le puede decir al Señor, cierre sus ojos, le puede decir, Señor Jesús, he entendido que yo soy responsable de mi propia vida, de mis propias decisiones. He entendido que tengo que dejar de echarle la culpa a los demás, que lo que hizo mi padre, mi abuelo, mi mamá, mi bisabuelo, no tiene para nada que ver con lo que yo estoy haciendo hoy. Porque lo que estoy haciendo hoy es fruto de mi libre albedrío y ha sido fruto de yo rechazarlo a usted y de no solamente vivir apartado de usted, sino vivir en contra suya. Es decir, lo que estoy viviendo ahorita, Señor, es fruto del pecado. Pero hoy he entendido, Señor, y gracias a esta enseñanza he entendido que puedo cambiar esto y que en lugar de arreglar problemas, puedo cambiar de vida. Por eso, Señor, arrepentido o arrepentida, dígale donde usted está, ahí. Arrepentido de corazón, desde lo más profundo de mi ser, genuinamente, le pido perdón, Señor. Le pido que su sangre preciosa me limpie de mis pecados y que su Espíritu Santo venga a mí y haga de mí una nueva criatura. Quiero conocerle, amarle, servirle y adorarle. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración y la hizo genuinamente y la hizo desde lo más profundo de su ser, hoy usted ha vuelto a nacer. Hoy llegó la luz a su vida, llegó Jesucristo a su vida. No desaproveche esta oportunidad. Hoy el Espíritu Santo está en usted y va a depender de usted seguir alimentando esa nueva criatura que hoy volvió a nacer en usted. Hay una nueva criatura que nació en usted. Puede anotar la fecha, 7 de noviembre del 2024. Este día es muy importante. Alimente esa nueva criatura con la Biblia. Empiece por los evangelios para conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Empiece a mermar ese viejo hombre. Instrúyase, búsquenos en YouTube, en esta página de YouTube, Efesios 4:23, tenemos mucho material, la nueva criatura, el viejo hombre, el nuevo nacimiento, la santidad, la obediencia. Hay mucho material para que usted pueda instruir y alimentar su nueva criatura, en obediencia, porque recuerde que la nueva criatura no peca. Y si en algo le podemos ayudar, el WhatsApp del pastor Tibor Mesaro, ese es el 88422408. El signo más 506, si usted no está en Costa Rica, y el mío es el 88972931. Puede buscarnos también en Facebook como Iglesia de Efesios 4:23. En lo que le podamos colaborar para su crecimiento como cristiano, estamos para servirles. No cobramos por predicar. Este espacio es gratuito, no cobramos nada y tampoco se cobra por dar consejería. Espero que les haya servido a todos ustedes en la enseñanza del día de hoy, un tema muy importante que no solamente es para aprender, sino también para poner en práctica. Espero que les vaya muy bien. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.